En el video de hoy vamos a responder la pregunta ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Ya conocemos cuáles son las cantidades vectoriales y tenemos ejemplos como la velocidad, la aceleración o la fuerza. Y definimos el módulo de un vector como el tamaño de ese vector o la magnitud que él representa. Cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de una distancia geométrica la cual nosotros podemos dibujar. Por ejemplo, dibuje un vector de 5 centímetros. Esta sería la magnitud de este vector. Y por otra parte, podríamos estar hablando de la magnitud que él representa. Por ejemplo, cuando hablamos de una velocidad de 150 km por hora, la magnitud estaría conformada por el número 150. Al igual que si tuviéramos una fuerza de 50 newton, la magnitud de esta fuerza o la magnitud de este vector sería 50 newtons. Ahora bien, para nosotros calcular el módulo de un vector, tenemos que apoyarnos en el sistema de coordenadas cartesiano. Y debemos contar con lo que son las componentes de un vector. Si yo tengo un vector B, que está escrito como 5, 3, yo puedo decir que 5 y 3 son las componentes de un vector. Hay otras maneras de hacerlo, como 5 y más 3 J, lo cual me expresa este vector en sus direcciones unitarias y J. En todo caso, cualquiera que sea la notación con la que estemos trabajando, yo voy a dibujar el vector B53 de la siguiente manera, como que si estoy dibujando un punto. Para la X estoy hablando del 5, entonces yo voy a trazar mi línea y 3 para la y trazo mi línea. Este sería el punto 5,3, pero no estoy hablando del punto 5,3, sino del vector 5,3. Entonces el vector 5,3 va a ser un vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto 5,3. Este sería mi vector B. Entonces, para yo hallar el módulo de un vector cuando ya tengo sus componentes, es muy sencillo. El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. ¿Por qué esto es así? Esto viene directamente del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, vamos a observar que este señor que tenemos acá viene siendo un cateto. Hasta acá abajo vemos el otro cateto y esta sería la hipotenusa. El módulo del vector sería la hipotenusa. Entonces nosotros vamos a calcular cómo el módulo del vector va a ser la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Para el caso particular de mi vector B, va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso sería igual a la raíz de 25 más 9. Recordemos que un número elevado al cuadrado se multiplica por sí mismo 2 veces. No cometamos el error de multiplicar 5 por 2 o 3 por 2. Es 5 por 5 y 3 por 3. Luego, seguimos trabajando. El módulo de B sería igual a la raíz de 25 más 9, ¿sí? Serían 34. Y este sería cuánto vale el módulo del vector. Y podría sacar la raíz de 34 en la calculadora y tener un número, digamos, decimal. Pero ya aquí tenemos el módulo del vector. Ahora bien, hay un pequeño detalle y es cuando no tengo el vector en sus componentes. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. ¿Qué pasa cuando yo no tengo las componentes de un vector claras, sino que lo que tengo es un vector formado por puntos?